Bueno, un saludo para todos en el día de hoy. Aparte de estar muy contentos porque estamos estrenando página web, recuerden www.dinamismojuridico.com, estaremos hablando de un tema que en nuestra opinión es trascendental y es la aplicación del Estatuto del Consumidor en los contratos de arrendamiento de vivienda o de local comercial. Y vamos a hacer un énfasis especial en la cláusula penal cuando es abusiva y cuando no es abusiva en este tipo de contratos. Pues bien, para comenzar, entonces hay que preguntarnos si en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana como tal o en los contratos de locales comerciales, el arrendatario se comporta como un consumidor de un servicio. Tenemos que tener claro que el arrendamiento pues no es la comercialización de un producto, sino que es la comercialización como tal de un servicio. Muy bien, para comenzar entonces debemos decir que la ley 1480 del año 2011 regula como las relaciones de consumo entre productores, proveedores y consumidores. Debemos aclarar que el Estatuto del Consumidor pues no establece como tal que es una relación de consumo, pero sí nos dice quién es consumidor. Y a partir de establecer quién es un consumidor, pues es a partir de ahí que vamos a saber si es aplicable o no las disposiciones de esta ley, ya sea para locales comerciales o para vivienda urbana. Para comenzar, pues el artículo 2 de la ley 1480 del año 2011 establece que esas normas regulan los derechos y obligaciones surgidas entre quienes, productores y proveedores y consumidores. Sí, y establece en el párrafo segundo que las normas contenidas en esa ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente a consumidores en todos los sectores de la economía. Ojo con esto, en todos los sectores de la economía, respecto de las cuales no exista regulación especial. Evento en el cual aplicará la regulación especial y, ojo, suplementariamente las normas del Estatuto del Consumidor. Hay que aclarar entonces preliminarmente que las normas del Estatuto del Consumidor no van a ser aplicables, ojo con esto, a los contratos de arrendamiento de local comercial. ¿Por qué? Pues precisamente porque en los locales comerciales se desarrolla una actividad económica, ¿sí? Y la norma define al consumidor como toda persona natural o jurídica que sea un destinatario final. Esto ya lo hemos visto en otros videos, lo pueden buscar en la página con el título No todos somos consumidores. Entonces esa persona jurídica o esa persona natural que como destinatario final adquiere un producto, pero la norma pone una condición y la norma dice siempre y cuando no esté ligado intrínsecamente a la actividad económica. Entonces, ¿será que un local comercial está intrínsecamente ligado a la actividad económica? Por supuesto, pues es allí donde se desarrolla la actividad del empresario, es allí donde se lleva a cabo el ejercicio de su operación. Por ende, en mi opinión, no es aplicable la ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor, a las relaciones de locales comerciales, de arrendamiento de local comercial. Precisamente por lo que acabo de mencionar, sí, porque ese local está intrínsecamente ligado a la actividad y por ende la norma en el artículo 5 de la ley 1480 del 2011 lo excluye, ¿sí? Entonces, en este caso, vale la pena preguntarse si los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, por el contrario, entonces, si les aplica o no les aplica el Estatuto del Consumidor. La respuesta rápida, y solamente tenemos muy corto tiempo para grabar en YouTube, es si es aplicable el Estatuto del Consumidor a las relaciones de vivienda urbana. Entonces, en ese caso, ¿por qué sí es aplicable en vivienda urbana y por qué no es aplicable en locales comerciales? Pues porque en vivienda urbana la persona no está utilizando esa vivienda donde vive para desarrollar un negocio. La persona no está utilizando su casa en la que habita en calidad de arrendatario para comercializar algún producto, para comercializar un servicio. De hecho, este tipo de cosas en ocasiones se prohíben en los contratos de arrendamiento. Por ende, no es aplicable, ojo, en los locales comerciales la ley 1480 del 2011, pero sí es aplicable en vivienda urbana. Sobre esto quiero hacer un paréntesis. En algún momento estuve en una conferencia escuchando a un colega que desarrollaba la misma teoría
pero a la inversa. Decía, esto aplica para locales comerciales, pero no aplica para vivienda urbana. La razón que daba el colega era básicamente que el local comercial tenía una regulación, pero era una regulación muy escueta, y la vivienda urbana sí tenía una regulación específica, que era la ley 820 del año 2003. ¿Sí? En este caso, en mi opinión, me aparto de la opinión del colega, me aparto de su posición, debido a que, por el contrario, nunca va a ser aplicable el Estatuto del Consumidor a los locales comerciales. Si usted me está viendo y usted tiene un local comercial donde ejerce una actividad, no pierda el tiempo yendo a la Superintendencia de Industria y Comercio. No lo van a atender, debido a que no tiene legitimación en la causa para acudir a estas instancias. Sí, digámoslo que de alguna manera la superintendencia no sería competente para dirimir ese conflicto, porque falta algo elemental, y es estar en presencia de ¿quién? De un consumidor. Entonces, como el tiempo es corto, debemos entonces indicar que efectivamente para locales comerciales no aplica el Estatuto del Consumidor, pero para vivienda urbana sí. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de llegar a esa conclusión? La importancia va a ser muy sencilla, que entonces en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana se pueden presentar cláusulas abusivas, en virtud de lo señalado en el artículo 43 de la ley 1480 del año 2011. ¿Cuál es el efecto práctico que tiene entonces este video? ¿Cuál es el efecto práctico que tiene esta mini charla? Va a ser muy sencillo. Resulta que, como vamos a enfocar este video relativamente a la cláusula penal, podemos decir que hay cláusulas en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, por no decir que en casi todos los contratos, que son abusivas. Vamos a ver por qué son abusivas. Básicamente porque la cláusula penal se suele redactar de forma unilateral, es decir, de aplicación únicamente, ojo, de aplicación únicamente para el arrendatario y no para el arrendador. Hay que tener en cuenta que ambas partes, arrendador y arrendatario, ¿son qué? Ambos tienen obligaciones recíprocas, ambos tienen que dar algo en el contrato de arrendamiento, ambos tienen que obligarse a algo, y por ende ambos pueden incumplir el contrato. Entonces, cuando se pactan sanciones, penalidades en favor de una persona y no en favor de las dos partes contractuales, y que fuera de eso en muchas ocasiones es el consumidor el que se adhiere a esos contratos celebrados específicamente con inmobiliarias, por ejemplo, que no están sujetos a cambios en muchas ocasiones, se presenta un desequilibrio injustificado. ¿Para quién? Para el consumidor, y por ende las cláusulas penales que sean redactadas de forma unilateral son abusivas. Aquí en la pantalla vamos a ver primero el concepto y la prohibición de cláusulas abusivas, y luego vamos a ver un ejemplo de cómo podría ser una cláusula abusiva en un contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Entonces, el artículo 42 señala y nos dice: son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor. Entonces la pregunta es, ¿será que si una cláusula penal o una penalidad aplica solo para el consumidor y no aplica para el arrendador, en caso tal de incumplimiento, por ejemplo, con sus obligaciones, hay un desequilibrio? Por supuesto, hay un desequilibrio en ese contrato. Entonces, miremos cómo es redactada una cláusula penal para que nos hagamos entender en este espacio. Entonces, cláusula penal: en el evento de incumplimiento por parte de ¿quién? Del arrendatario. Ojo que en este ejemplo que estoy poniendo dice del arrendatario, de cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en esta ley, la parte incumplida deberá pagar al arrendador una suma equivalente a 2 cánones de arrendamiento en la fecha de incumplimiento a título de pena. Pero por ninguna parte dice que en caso tal de incumplimiento del arrendador, entonces el arrendatario también podría cobrarle la cláusula penal. Aquí cobra sentido esta charla porque entonces muchas cláusulas penales que están siendo redactadas son ineficaces. Y recordemos que la ineficacia, ¿qué es? Una sanción jurídica que se entiende que esa cláusula específica no está escrita en el contrato. Es como si no estuviera allí. Por ende, las inmobiliarias, los arrendadores no podrían cobrar ese tipo de penalidades porque suelen ser abusivas de acuerdo a su forma de redacción.
Otro aspecto importante es que ese contrato, pues si bien la cláusula penal estamos haciendo el enfoque en cláusula penal y habrán muchas redacciones de cláusula penal, no podemos desconocer otro tipo de cláusulas, no podemos desconocer que hayan desequilibrios injustificados dentro del contrato. ¿Para quién? Para el arrendatario, que sea el arrendatario el que tenga que demostrar X o Y situación. No, en temas del derecho del consumo se invierte la carga de la prueba. El consumidor solamente tiene que alegar y demostrar los defectos, por ejemplo, del bien en este caso, y únicamente eso. Entonces, ¿cuál hay otra practicidad? Si el inmueble, por ejemplo, no está en condiciones de ser habitado, no está en condiciones de uso, se puede acudir a la superintendencia que dirima los conflictos. Y recordemos que para acudir a la superintendencia no se necesita abogado. Por ende, este tipo de cosas pondría en jaque a las inmobiliarias. Sí, digamos que por el tiempo no podemos desarrollar mucho más el tema, pero la duda o mejor, lo que quiero dejar implantado es que el Estatuto del Consumidor regula todas las relaciones de consumo y el contrato de arrendamiento de vivienda urbana celebrado entre arrendador y arrendatario es una relación de consumo. Se le va a dar prioridad evidentemente a las disposiciones de la ley 820 del año 2003, pero ojo, lo que no esté regulado en esa ley suplementariamente se puede regular por la ley 1480 del año 2011. Por ende, como la ley 820 no regula, por ejemplo, el tema de las cláusulas penales, sino que lo regula el Código Civil, entonces suplementariamente puedo acudir a la superintendencia. Suplementariamente puedo acudir a las normas del consumidor para que sea protegido en contra de estas cláusulas. Este será el video número 1 o la parte número 1 del video. Si te gustó el video, dale me gusta, apóyanos con este contenido para que otras personas lo puedan ver, que estaremos hablando de temas similares, iguales, importantes. Déjenos en los comentarios los temas que quieran que hablemos. Y recuerden que ya estamos estrenando página web www.dinamismojuridico.com. Allí podrán conocer los servicios, allí podrán conocer el equipo de trabajo, el maravilloso equipo de trabajo que tenemos. Denle en seguir a las redes sociales, allí tendremos tips acerca de otras cosas del derecho que creo que son importantes, que nos pueden ayudar en el diario vivir. Y un saludo para todos.